¿Qué pensaría si le dijera que en los pequeños pueblos, esos lugares alejados de las grandes ciudades, donde las comunidades son reducidas y todos se conocen, suceden cosas inquietantes y difíciles de explicar? Hoy, mientras camina por senderos de tierra, calles empedradas y observa casas pintorescas, le invito a tomarse un respiro del ajetreo diario. Póngase cómodo y acompáñenos con su bebida favorita mientras nos trasladamos a las afueras de Quintana Roo, México, donde Deyanira Sánchez nos relata su experiencia. Siempre hemos sido muy devotos en mi familia. Servir a los demás a través de la fe es una tradición que nos ha permitido presenciar eventos extraños en retiros, celebraciones y festividades religiosas. Pero nada nos preparó para lo que vivió mi novio en diciembre del año pasado. Aquel día, nos pidieron colaborar en una peregrinación en una zona rural, en la carretera Chetumal-Villahermosa. Nuestra labor consistía en preparar la iglesia para recibir a los participantes y organizar la logística del evento. Mi novio no estaba seguro de poder acompañarnos por compromisos laborales, pero horas antes confirmó su asistencia, aunque llegaría tarde, cuando la caminata ya hubiera comenzado. El clima no era el mejor. Además del frío inusual para la región, una ligera llovizna caía sin tregua. Aunque teníamos el respaldo de una patrulla policial, se decidió acortar la ruta, ya que una parte debía realizarse por la carretera. Sin embargo, ese tramo era ineludible, y a las 7 de la tarde, una densa neblina cubrió el área, complicando aún más la visibilidad. Le indiqué a mi novio que nos encontrara directamente en la iglesia, pues había dificultades para ubicarla en la aplicación de mapas. Minutos después, recibí un mensaje suyo. Había encontrado a la peregrinación y decidió seguirla en su coche, iluminando el camino. Me tranquilizó saber que estaba cerca y que podría ayudar con la visibilidad. Cuando la peregrinación llegó, la misa comenzó, pero no lo vi entre la multitud. Supuse que se había estacionado y nos encontraríamos al final. No obstante, a mitad de la ceremonia, su llamada interrumpió mis pensamientos. Sonaba alterado, al borde del pánico. Por favor, vengan por mí. No sé dónde estoy. Le pedí que me enviara su ubicación y, junto con mi hermana, salimos a buscarlo. Aunque estaba en la carretera correcta, se encontraba 7 kilómetros más adelante de lo esperado. Para entonces, la niebla había desaparecido. Lo encontramos estacionado en la orilla de la carretera, con el rostro desencajado y el cuerpo helado. Apenas me vio, bajó del auto y me abrazó con fuerza. Una vez en el coche, intenté calmarlo y le pedí que me explicara qué había ocurrido. Con voz temblorosa, me contó que, al intentar ubicarnos, se había pasado de la entrada correcta. Al dar la vuelta para regresar, la niebla se intensificó, pero a lo lejos vio a una procesión avanzando en la oscuridad. Pensó que era nuestra peregrinación y decidió seguirla de cerca, guiándose por sus cánticos. Tras varios minutos, el grupo tomó un desvío, y él lo siguió. La niebla era tan espesa que apenas distinguía lo que había adelante. En cierto punto, creyó haber llegado a su destino y detuvo el coche. Descendió con su celular en mano, iluminando el entorno. Pero cuando la neblina se disipó, descubrió que estaba en medio de un cementerio abandonado. No había rastro de la peregrinación. Gritó varias veces, esperando una respuesta, pero solo encontró un silencio sepulcral. Las lápidas, desgastadas por el tiempo, carecían de nombres, y el suelo estaba lleno de grietas y pozos. Presa del pánico, corrió de vuelta a su coche y condujo sin rumbo hasta que se sintió lo suficientemente seguro como para detenerse y pedir ayuda. Al llegar a la iglesia, el sacerdote lo llevó a un espacio más privado y nos confesó que los relatos sobre peregrinaciones fantasma eran recurrentes en la zona. Algunos creían que eran almas atrapadas, buscando regresar a casa. Otros sostenían que eran entidades que atraían a los vivos, extraviándolos sin dejar rastro. ¿Cree que seguirlas es un peligro real o solo una coincidencia? Comparta su opinión mientras nos trasladamos a Nuevo León, donde Fabián Torres nos cuenta una historia que ha rondado su familia por generaciones. Su abuelo, quien jamás dejó su pueblo natal, le reveló una inquietante historia sobre el origen de su comunidad. Cuando fue descubierta por otros habitantes de la región, el lugar estaba en ruinas, con estructuras derruidas y un olor a azufre impregnando el aire.
Lo más desconcertante fue la gran cantidad de animales sin vida hallados en un mismo punto, caballos, gallinas, perros, como si hubieran sido sacrificados en un ritual. Con el tiempo, los nuevos pobladores intentaron reconstruir el pueblo, pero comenzaron a notar la presencia de extraños visitantes. Durante la noche, un grupo de individuos aparecía en las afueras, recitando oraciones incomprensibles. No se acercaban del todo, pero dejaban signos de su presencia, más animales muertos, objetos rotos y una sensación de malestar en el ambiente. Los accidentes aumentaron. Personas se enfermaban sin razón aparente, y la vida en el pueblo se volvió más difícil. Para protegerse, el sacerdote local les sugirió tallar 7 tablas con versículos bíblicos específicos y colocarlas estratégicamente en el pueblo, formando un perímetro sagrado. Solo 2 personas sabían la ubicación exacta de estas tablas, pues su destrucción anularía la protección. Décadas después, 6 de las tablas fueron encontradas y destruidas, aparentemente por los mismos extraños que merodeaban la zona. Ahora, solo queda una, y el temor de que, cuando sea hallada, los oscuros visitantes cumplan con su advertencia. ¿Cree que estas historias sean simples leyendas o hay algo más en ellas? Y mientras reflexionamos, Osil Jaramillo nos transporta a Zacatecas, donde una casa ha sido testigo de eventos inexplicables. La historia comienza con doña Sara, una anciana querida por su comunidad, quien se negó a abandonar su hogar incluso cuando sus hijos se mudaron lejos. Tras su fallecimiento, la casa quedó vacía, pero algo parecía haberse quedado atrás. A los pocos días, vecinos reportaron extraños lamentos provenientes de la vivienda. Al principio, pensaron que era un animal herido, pero la falta de pruebas les hizo dudar. Con el tiempo, los llantos se convirtieron en un macabro presagio, cada vez que se escuchaban, alguien del pueblo fallecía. La casa fue eventualmente vendida, pero el misterio sigue latente. ¿Eran los lamentos de doña Sara, preocupada por su gente? ¿O algo más siniestro se escondía en las paredes de aquella morada? ¿Ha escuchado relatos similares? ¿Cree en la conexión entre los vivos y el más allá? Comparta sus pensamientos y, si ha tenido una experiencia similar, nos encantaría conocerla. Las casas antiguas tienen un aire de misterio, y más aún cuando parecen tener vida propia. En este caso, los lamentos provenientes de la casa de doña Sara se convirtieron en una señal de desgracia. Los vecinos llegaron a la conclusión de que, cada vez que la casa lloraba, alguien en la comunidad fallecía. Pero, ¿por qué ocurría esto? ¿Se trataba de una coincidencia o realmente había algo atrapado en aquella casa? Algunos aseguraban que doña Sara, con su profundo amor por el pueblo, nunca se había ido del todo y se lamentaba por cada alma que partía. Otros, más escépticos, pensaban que era simplemente una historia amplificada por el miedo y la sugestión. El tiempo pasó, la casa fue vendida y la nueva familia que se mudó allí no reportó nada inusual. Pero los vecinos seguían atentos, esperando la próxima vez que el silencio de la noche se rompiera con aquel lamento espectral. Ahora, viajamos a otro rincón de México, donde un hombre llamado Eduardo nos comparte un suceso escalofriante que vivió en su adolescencia, en un pequeño pueblo del centro del país. Cuando Eduardo tenía 16 años, su familia decidió mudarse a una casa vieja que había sido desocupada por una familia que se marchó sin dejar rastro. Desde la primera noche, la casa se sintió extraña, como si estuviera observándolos. Al principio, fueron pequeños detalles, la sensación de frío repentino, objetos que cambiaban de lugar y ruidos en la madrugada. Pero todo se intensificó cuando una sombra comenzó a aparecer en los pasillos. Su hermana menor fue la primera en verla, una silueta oscura, de estatura alta, que permanecía inmóvil en la puerta de su habitación. Pensando que era su padre, le habló, pero la figura no respondió y se desvaneció en la oscuridad. Al día siguiente, mencionó el incidente durante el desayuno, esperando que alguien se burlara de ella, pero el rostro de su madre palideció, ella también la había visto. Con el tiempo, la actividad paranormal aumentó. Las puertas se cerraban solas, los espejos reflejaban sombras inexistentes y, en varias ocasiones, escucharon susurros en los rincones de la casa. Eduardo intentó racionalizarlo, pero lo que vivió una madrugada lo dejó marcado de por vida.
Esa noche, se despertó abruptamente con la sensación de que alguien lo observaba. Miró a su alrededor y no vio nada, pero al girarse hacia la puerta, allí estaba, la sombra. Esta vez no desapareció. Se quedó quieta, observándolo, sin rostro, sin rasgos, pero con una presencia que helaba la sangre. Paralizado por el miedo, intentó gritar, pero no pudo emitir sonido alguno. La sombra comenzó a acercarse lentamente hasta estar al pie de su cama. Justo cuando sintió que el aire se volvía pesado y una presión extraña caía sobre su pecho, la sombra se desvaneció como si nunca hubiera estado ahí. A la mañana siguiente, Eduardo decidió contarle a su padre, quien lo escuchó con seriedad. Luego, con un tono bajo, le confesó que la familia anterior había dejado la casa después de que su hijo pequeño afirmara haber visto al hombre oscuro en varias ocasiones. Sin decir más, su padre contactó a un sacerdote, quien bendijo la casa y le sugirió colocar cruces en las puertas y ventanas. Los eventos paranormales disminuyeron después de eso, pero Eduardo nunca pudo olvidar aquella presencia. Hasta el día de hoy, evita hablar mucho del tema, temiendo que, de alguna manera, aquello que vio regrese a buscarlo. Los relatos de encuentros con lo inexplicable se repiten en todas partes del mundo. Ya sea una peregrinación fantasmal en una carretera oscura, tablas bíblicas que resguardan un pueblo de antiguas amenazas o una casa que llora por sus habitantes, siempre queda la duda, ¿son solo historias creadas por la mente humana, o realmente hay algo más allá de lo que podemos comprender? ¿Y usted? ¿Ha vivido una experiencia parecida? Compártala con nosotros y mantengamos vivo el misterio de lo desconocido. La niña de la carretera. Los relatos de apariciones en caminos desolados son comunes en distintas partes del mundo. Uno de los más aterradores nos llega desde un conductor que viajaba de noche por una carretera secundaria en el estado de Veracruz. Miguel, un hombre acostumbrado a conducir largas distancias, iba en su auto de regreso a casa después de visitar a unos familiares en un pueblo alejado. Había oído rumores sobre extraños sucesos en aquella carretera, pero nunca creyó en esas historias hasta que le tocó vivirlo en carne propia. Eran cerca de las 2 de la madrugada cuando, en la lejanía, distinguió una silueta en la orilla del camino. Al acercarse, notó que era una niña de unos 8 o 9 años, con un vestido blanco y el cabello suelto, que miraba fijamente hacia la carretera. Miguel frenó de inmediato. Su primer instinto fue bajar la ventanilla y preguntarle si estaba perdida. Pero algo en su postura lo hizo dudar. La niña no reaccionó, no hizo ningún movimiento. Solo estaba ahí, completamente inmóvil. El aire se tornó más frío dentro del auto. Un escalofrío le recorrió la espalda cuando notó algo inquietante, los pies de la niña no tocaban el suelo. El miedo lo paralizó por unos segundos, hasta que un instinto de supervivencia lo hizo reaccionar. Apretó el acelerador y pasó de largo, sin atreverse a mirar por el retrovisor. Solo quería alejarse lo más rápido posible. Más adelante, en una gasolinera, decidió detenerse para recuperar la calma. Cuando le contó lo sucedido al encargado del lugar, éste solo asintió con resignación. No es el primero que la ve, le dijo el hombre. Dicen que hace años, una niña fue atropellada en esa parte de la carretera. Desde entonces, aparece en las madrugadas. Algunos dicen que solo busca ayuda, otros creen que está atrapada, esperando que alguien la lleve con ella. Miguel jamás volvió a tomar esa carretera de noche. Las sombras en el hospital. Los hospitales son lugares donde la línea entre la vida y la muerte se siente más delgada. Y aquellos que trabajan en estos sitios suelen ser testigos de fenómenos que escapan a cualquier explicación lógica. Andrea es enfermera en un hospital con más de 50 años de historia. Aunque en un principio no creía en lo paranormal, lo que vivió una noche cambió su perspectiva para siempre. Era su turno de madrugada, un horario que muchos de sus compañeros evitaban porque, según decían, cosas extrañas pasaban. Aquella noche, Andrea se encontraba en la estación de enfermería revisando expedientes cuando escuchó pasos en el pasillo. Pensó que se trataba de algún paciente desorientado, pero al asomarse, no vio a nadie. Regresó a su escritorio, pero los pasos volvieron a sonar. Esta vez, más cerca. Se armó de valor y caminó por el pasillo, revisando habitación por habitación.
Todos los pacientes estaban dormidos. De pronto, sintió un escalofrío y, por el rabillo del ojo, vio una sombra moverse en la esquina del pasillo. Se giró de inmediato, pero no había nada. Respiró profundo e intentó convencerse de que era su imaginación. Hasta que, al regresar a la estación de enfermería, notó algo que le hizo perder el color del rostro. Uno de los expedientes que había dejado sobre la mesa ahora estaba abierto. Lo tomó con manos temblorosas y leyó el nombre en la portada. Era el historial de un paciente que había fallecido hacía 2 días en esa misma sala. Desde entonces, Andrea nunca volvió a dudar cuando sus compañeros hablaban de las presencias en el hospital. El vigilante de la fábrica abandonada. En una ciudad industrial del norte del país, se encuentra una vieja fábrica que fue cerrada hace más de 30 años. Se dice que el lugar quedó clausurado tras un terrible accidente en el que varios trabajadores perdieron la vida. Desde entonces, nadie ha vuelto a trabajar ahí, pero los guardias de seguridad que han sido asignados para vigilar la propiedad han contado cosas perturbadoras. Julián fue contratado para cuidar la fábrica por las noches. Su trabajo era simple: hacer rondas, asegurarse de que nadie entrara y reportar cualquier anomalía. Parecía fácil, hasta que comenzaron las cosas extrañas. Durante su segunda noche en el lugar, escuchó golpes metálicos provenientes del interior de la fábrica. Pensó que quizás se trataba de algún animal o del viento moviendo láminas sueltas. Pero cuando se acercó, los golpes se detuvieron de golpe. Al encender su linterna y apuntar hacia el interior, vio una figura en la distancia. Un hombre con un casco de obrero, de pie, inmóvil, observándolo desde la oscuridad. «Oye», gritó Julián, pensando que algún vagabundo se había colado al lugar. Pero el hombre no respondió. Ni siquiera se movió. Julián dio un paso adelante, y en ese momento, la figura simplemente desapareció. No corrió, no se escondió, solo se desvaneció. El guardia salió corriendo y renunció al día siguiente. Dicen que la fábrica sigue allí, esperando a su próximo vigilante. Conclusión: ¿mera sugestión o algo más? Las historias de apariciones, sombras y presencias inexplicables se repiten en todo el mundo. ¿Son solo producto de nuestra imaginación? ¿O acaso existen cosas que la ciencia aún no puede explicar? Muchos creen que ciertos lugares guardan energía de quienes han pasado por ellos. Otros piensan que algunas almas quedan atrapadas entre este mundo y el siguiente. Si cual sea la verdad, hay algo que no se puede negar: las experiencias de aquellos que han vivido estos encuentros son demasiado vívidas como para ser descartadas. ¿Y usted, se ha encontrado alguna vez con lo inexplicable? Si tiene una historia que contar, no dude en compartirla. Quizás, al hacerlo, descubra que no está solo en su experiencia.